Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos prontos a iniciar la microcharla en el formato que acostumbramos al finalizar las jornadas, estas últimas jornadas que realizamos el 28 de septiembre al 1 de octubre en Rosario, y de las cuales resultaron ganadores del premio del PINI, bienio 2021-2022, el ingeniero Martín Eduardo Polimeni, que va a dar la charla de hoy, y el ingeniero Carlos Amura, que presentará la próxima charla que realizaremos el miércoles 16 de noviembre, 18 horas, en este mismo formato. Bueno, la charla de hoy es sobre el viaducto ferroviario Mitre-Cava, y si les parece, Martín, ya podemos dar inicio a tu charla. Perfecto. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Sí, se ve bien. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la microcharla. Obviamente vuelvo a agradecer a la AIE el premio que me han otorgado junto con el prestigioso ingeniero Carlos Amura. Hoy les voy a dar una charla dividida en dos partes porque tenemos cierto tiempo. Una primera parte que es viaductos en general, el diseño de viaductos en general, y luego en la segunda parte de la charla, particularmente el viaducto Mitre, que fue la obra premiada con el premio del PINI. Bueno. Consideraciones sobre el diseño estructural. Elegida la opción de realizar un viaducto por sobre otras alternativas posibles, el diseño estructural estará principalmente regido por análisis de ventajas y desventajas de sistemas premoldeados versus in situ, disponibilidad del lugar para instalación de planta de premoldeados, dificultad en el transporte de premoldeados, cantidad de vías o ancho de calzada y geometría de la traza, disponibilidad y accesibilidad de equipos de montaje, y el lugar de implantación de la obra, ya sea una zona urbana, un cruce fluvial o una zona montañosa. Infraestructura. Las pilas y las fundaciones. En general, están conformadas por o monopilas, columnas circulares, rectangulares, hipódromo y un capitel, cuando el ancho de calzada es acotado, o por pórticos conformados por una viga dintel, de hormigón armado o de hormigón pretensado, y dos o más columnas. Las fundaciones pueden ser mediante monopilotes o cabezal de pilotes. Y los estribos generalmente son cerrados o abiertos, integrales, semi-integrales o simples. La superestructura de un viaducto. Bueno, para entre luces entre 30 y 110 metros, pero principalmente entre 30 y 70 metros, es posible utilizar la opción premoldeada y es más competitiva. Ya por encima de los 70 metros y hasta 250, 300 metros, la solución que se hace posible es la de in situ por la gran demanda que exigiría los equipos de montaje, de premoldeados. Sistema estructural simplemente apoyado o continuo. Sistema de montaje puede ser full span o vano entero, vano a vano, voladizos balanceados, empuje o arrastre. Un sistema de construcción, bueno, como les decía, premoldeados hasta 110 metros e in situ hasta 250, 300 metros. De altura constante entre 30 y 60 metros, o si no de altura variable entre 70 y 300 metros. La altura de la sección, ¿no? Tipo y capacidad de equipos de montaje, equipos de lanzamiento, grúas, megalifts, encofrados transportables, etcétera, hasta luces de 60 metros. Y ya para luces mayores es conveniente ir a soluciones in situ. Características de suelo fundación e interferencias o cruces por debajo de del viaducto. Secciones usuales. Vigas cajón premoldeadas o in situ,
vigas nabla o artesa premoldeadas y losa in situ, vigas nabla o artesa premoldeadas y paneles premoldeados de losa. Estamos haciendo ahora en el viaducto Belgrano Sur un caso con vigas artesa y paneles premoldeados de losa. Vigas U de una o dos más vías, o vigas W o W premoldeadas o in situ, vigas T o I premoldeadas y losa in situ, o paneles, y vigas Z o L premoldeadas y losa inferior in situ, conformando la sección 1. Superestructura de materiales, hormigón armado. El hormigón armado es poco usual en las vigas de rigidez, sí es utilizado para las losas del tablero, de luz moderada, ¿no? Tiene una leve afectación por fatiga el hormigón armado. El hormigón pretensado es el usualmente más utilizado para las vigas de rigidez, para las luces habituales. Postezado puede ser transversal para dos o más vías, ¿sí? o anchos de calzada importantes. Postezado de la losa. Leve afectación por fatiga. El hormigón postezado también, o pretensado también, tiene una leve afectación a la fatiga. El acero, vigas de acero, son estructuras más livianas para igualdad de luz, mayor facilidad de montaje, pero tiene una ingeniería, una construcción y un control de calidad, en mi opinión, de mayor expertise requerido, y una alta afectación a fatiga. Suele ser dimensionante de algunos elementos, sobre todo los transversales. Y mixto, un sistema mixto, hormigón-acero, o sea, en general, o sea, un sistema de vigas de acero con losa premoldeada o in situ de hormigón, que tiene ventajas y desventajas intermedias entre las que dijimos anteriormente. Las luces convenientes para distintos sistemas de construcción. Bueno, podemos dividir las opciones in situ, perdón, las opciones premoldeadas, vano a vano, lanzamiento incremental o vigas T o I o losas, hasta, como les decía, 60 metros de luz. Hasta los 110 metros se pueden hacer premoldeados, pero de vigas cantilever, o sea, de vigas por voladizos balanceados, ¿no? O sea, el lanzamiento de voladizos balanceados en cantilever. Y ya para luces mayores a 70 metros y hasta 300 metros, las soluciones clásicas son voladizos balanceados, pero in situ, ¿sí? In situ con encofrados deslizantes o transportables, o por segmentos, o de vano entero. Sistemas de montaje. Entonces, en la foto superior, en el punto A, es montaje por segmentos prefabricados, una segmentación transversal, son dovelas, ¿sí? Ahí están viendo una viga de lanzamiento. Esto se llama vano a vano, span by span, hasta luces de entre 30 y 50 metros. Para luces mayores, hasta 110 metros, como les decía, los voladizos balanceados, ¿sí? Con viga de lanzamiento segmental. De altura constante para luces menores, y de altura variable con el doble de la altura aproximadamente en los apoyos respecto de la clave del centro, para luces ya más importantes. Arrastre o empuje. Se le pone una nariz de montaje una nariz metálica para que pese lo menos posible, de altura variable, ¿sí? En general, y se va empujando de un extremo toda la estructura a través de apoyos deslizantes que hay en los apoyos intermedios. Esto hasta luces de 30 a 60 metros. Luces, digo, la distancia entre pilas, ¿no? Y luego avance progresivo, sistema de adelantamiento con pilas temporarias. Esto no es un puente colgante, sino que esta estructura sostiene temporariamente el avance sucesivo de los voladizos, de los segmentos en voladizo. No es autobalanceado, sino que es autobalanceado, pero
se cuelga de una torre provisoria colgante o apoyos intermedios por debajo. Eso era todo por segmentos. Ahora, la otra posibilidad son viaductos de tramo entero o full span, de tramos prefabricados, pero de vano entero. Las dos secciones típicas son la sección U y la sección cajón. Requieren equipo de transporte y de montaje mucho más importantes porque tienen que levantar o tienen que izar toda la estructura, todo el segmento, todo el vano, ¿sí? Pero no se requiere trabajo de segunda etapa en obra. Luego en ejecución in situ por segmentos, ¿sí? Ya para luces mayores hasta 300 metros o 250, 300 metros, se puede hacer los segmentos, pero colados in situ y balanceados, ¿no? Y después está lo de la ejecución in situ, vano entero. O sea, con encofrados totales de vano entero transportables. Entonces tenemos segmental premoldeado, segmental in situ, vano entero premoldeado y vano entero in situ. Esas son las 4 grandes formas que van a depender básicamente de la luz a salvar y de todas las alternativas o todas las variables que vimos en la primera. Después hay otros sistemas. Este es un sistema más simple de izaje de vigas simples, o sea, vigas individuales, pero requiere obviamente luego la ejecución de un panel premoldeado de losa o una losa para conformar todo el. La segmentación acá es longitudinal, son vigas individuales que luego se unen entre sí con una losa superior in situ o premoldeada. Equipos de montaje. Bueno, este que están viendo, hay distintos tipos, hay muchos equipos de montaje, pero este, por ejemplo, es de izaje de dovelas mediante grúas sobre vigas laterales, un underhead, ¿sí? Se hacen las dovelas, se montan con grúas y se apoyan en 2 vigas. En vez de colgarse las dovelas, se apoyan en vigas. Este es de vano entero. Fíjense que esta viga pesa 900 toneladas. O sea, el equipo de montaje debe ser un equipo de altísima capacidad y obviamente la capacidad del equipo de montaje está directamente relacionada con el costo del equipo. Entonces hay que hacer un correcto análisis económico para saber si es conveniente irse a soluciones de vano entero o a soluciones de vanos de segmentos, de forma tal de alivianarle el equipo de montaje y prorratear el costo durante en toda la obra. El equipo de montaje de lanzamiento inferior, articulado, con pórtico de ancho variable para poder construir si hay una bifurcación, con curvas. Esta es la típica viga de lanzamiento, que es la que se utilizó, muy similar a la que se utilizó en el viaducto Mitre, por la empresa DIL, la foto superior. Es el sistema de montaje mediante vigas de lanzamiento articuladas, o sea, permite el giro para poder tomar la curva, están articuladas, pivotean respecto de un eje, y van izando las distintas dovelas. Lo mismo, pero con dovelas U o cajón. Acá estamos viendo una que es un macro segmento. Bueno, son distintos tipos de máquinas
Y la elección de la máquina o de montaje es crucial porque tiene, le repito, tiene un costo importante en el costo total de la obra, ¿no? No solo del montaje, no, sino el costo total de la obra. Secciones usuales. Bueno, las 4 secciones usuales son la sección cajón, que es esta de acá arriba, la dovela o segmento en sección cajón, la dovela o segmento en sección U, muy útil cuando se necesita gálibo inferior, o sea, para, por ejemplo, paso de vehículos o paso de trenes inferior. Viga artesa, vano entero y losa superior in situ o premoldeada, y viga y sección compuesta de hormigón acero con conectores de corte tipo studs y losa superior in situ o premoldeada. Estas son las 4 secciones más típicas de viaductos. Después hay otras como esta que son de un cajón multicelular, el otro era un cajón unicelular, este es un cajón unicelular, este es un cajón multicelular, ya para anchos importantes. Y esta foto de acá abajo es muy interesante porque es una estructura pretensada o postezada externamente con almas de acero, ¿sí? Almas corrugadas de acero, tanto de alma llena como de alma calada. Es importante porque, si bien no es tan común, son secciones no tan usuales, es importante porque la reducción del peso del alma va a generar una reducción de la capacidad portante necesaria del equipo de montaje, y eso es crucial, como les decía, en el costo de la obra. Entonces, al cambiar acero por hormigón en las almas, se reduce hasta un 25% el peso total del segmento o del tramo, y eso repercute muy favorablemente en la necesidad de la capacidad portante de los equipos de montaje. Bueno, entonces, como les decía, hay distintos sistemas, voladizos balanceados, con voladizos balanceados con grúas, con lifting, con lo que serían pórticos de izaje, con vigas de lanzamiento, o vano a vano también pueden ser con vigas de lanzamiento o con grúas, o sistemas premoldeados full span, o sea, vano entero. Y de vuelta, construcción in situ o construcción premoldeada. Entonces, para que quede claro, es premoldeado in situ, premoldeado premoldeado segmental, premoldeado vano entero, o in situ segmental o in situ vano entero. Esas son las 4 combinaciones que hay entre el sistema de montaje y el sistema de construcción. Este es un ejemplo de el ciclo de construcción. Por ejemplo, en este caso hay para distintos casos, pero este es el caso vano a vano, span by span, que es el caso del viaducto Mitre. Es muy importante de antemano conocer cuánto es el ciclo de construcción para poder dimensionar correctamente, o sea, sin excesos, pero tampoco sin defectos. Por ejemplo, la capacidad de almacenaje o acopio de elementos de segmentos, o sea, la playa de acopio. También de la nave industrial de generación o de construcción de dovelas. El objetivo es que no haya tiempos muertos, que se sepa bien todo el ciclo de construcción y montaje, o sea, desde que se construye la dovela hasta que se termina el postezado de el tramo, porque ese ciclo tiene que ser continuo
y no debe generar tiempos muertos a la máquina, porque los tiempos muertos de la máquina de vuelta generan una pérdida o generan un costo económico, un costo a la obra importante. Bueno, equipos e instalaciones, como les decía, hay que construir la nave industrial o el espacio o el lugar donde se construyen los vanos enteros o los vanos o los segmentos de las novelas, ¿no? Y para dimensionar la nave industrial es necesario conocer, como les decía, el ciclo de montaje. Acá estamos viendo moldes de vano entero en tipo U y moldes de mando entero de tipo cajón. Bueno, como les decía, la playa de premoldeados también hay que dimensionarla de forma tal de que no se genere problema de abastecimiento en la grúa, al tipo de montaje, pero tampoco hacerla tan grande de que genere un costo económico de la playa que no tenga sentido. Y acá podemos ver también los equipos de transporte de dovelas. Entonces se construye la dovela en una nave, se acopla en una playa de premoldeados, se transporta internamente en la playa de premoldeados, luego se transporta externamente hasta el pie de la obra, y en la obra la toma la máquina de montaje y construye y termina de montar el tramo. Ese es el ciclo de construcción completo, y eso es lo que se hizo en el viaducto Mitre. Quienes conocen Buenos Aires habrán visto al lado de la autopista Ilia, había unos pórticos amarillos y una nave industrial. Ahí se construyeron y se acopiaron las 1017 dovelas que fue necesario construir para el viaducto. Bueno, acá está, como les decía, acá hay una nave industrial de generación o de construcción de dovelas. Este es un molde interno de dovelas tipo cajón, y este es un equipo de transporte interno, ¿sí? Es un equipo de movilidad o de movimiento de dovelas dentro de la playa de premoldeados. Bueno, esto es básicamente lo que conforma una dovela tipo cajón, ¿sí? Shear key o llaves de corte entre dovelas, cables, pases para un postezado interno, tipo cantilever, de tendones tipo cantilever, para soluciones continuas, cables de continuidad internos, y blisters para, por ejemplo, un postezado externo. Después hay distintos, acá hay otro blister para un cable tipo cantilever externo. Externo quiere decir que está por fuera de la masa de hormigón, ¿no? Está dentro de la caja, pero está por fuera de la masa de hormigón. No hay compatibilidad de formaciones entre el hormigón y el acero. Y bueno, estas son distintas relaciones que uno debe tratar son orientativas entre cuantías, relaciones y cuantías orientativas de vigas cajón, tanto para vigas ferroviarias o viaductos ferroviarios, como que es la F, como para viaductos viales, que es la B corta. Entonces, vano a vano, por ejemplo, simplemente apoyado de altura constante, bueno, una relación entre la altura y la luz de entre 1 en 18 y 1 en 22 si es vial, y entre 1 en 14 y 1 en 18 si es ferroviario. Acá hay cuantías no tesas, espesores promedios de hormigón,
Bueno, estas son relaciones, esto es interesante porque son relaciones orientativas, no son normativas. Obviamente hay que dimensionar y diseñar la estructura, pero uno sabe que si está muy lejos de estos valores, es conveniente rever a ver si no hay algún tipo de error en el diseño o en el dimensionamiento. Y a la derecha podrán ver distintos sistemas de postezado del desviador, postezado horizontal, postezado vertical de almas, postezado transversal del diafragma de extremo de anclaje de los tendones o de los cables, y postezado vertical también de la cara inferior de los diafragmas de postezado. Y este es el típico, cuando el voladizo, este voladizo es muy importante, o esta distancia entre almas es importante, aunque siempre se trata de que esté alrededor del 0,45 una de la otra, que esta distancia sea aproximadamente el 45% de esta distancia. Pero para grandes anchos también se puede hacer, se puede pasar de hormigón armado a hormigón postezado de la losa, ¿sí? De la losa. Eso va a generar estructuras más livianas, con un poco mayor de complejidad de ejecución, pero más liviana. Y facilidad constructiva en el sentido que no va a tener tanta armadura pasiva. Bueno, esto es importante de ver, que es cómo se construyen las dovelas. Las dovelas deben construirse por lo que se llama sistema de ejecución de dovelas conjugadas. Básicamente es que una dovela sea más cara de la que sigue. ¿Para qué? Para que uno sepa que va a haber un correcto encastre en obra, porque ya se construyó así en planta de premoldeados. Eso se llama sistema de ejecución por dovelas conjugadas. Asegura el correcto encastre, tanto en tramos rectos como en tramos curvos, en el plano vertical, horizontal y en peraltes. Entonces, uno sabe, ¿cómo sabe que una dovela no va a tener problema de encastre en obra con la que le sigue? Bueno, porque las construye una seguida de la otra, lo que se llama short line o línea corta de construcción. Una es más cara de la de otra, entonces se sabe ya de por sí de que la estructura va a encastrar sin problemas durante el montaje. Bueno, pilas de apoyo, las que les decía, hay de distintos tipos. Esta es una pila tipo dintel con 2 columnas, para cuando hay varias vías de circulación. Cuando es más acotado se puede hacer una monocolumna circular, rectangular, cuadrada, hipódromo y un capitel. O un tipo martillo, o tipo T. ¿Sí? Monocolumna y un dintel en doble voladizo, o en doble mensa. Y también existe la posibilidad para luces importantes de postezarlo. Nosotros ahora estamos haciendo un caso de estos en el viaducto Belgrano Sur, un dintel postezado de 20 y pico metros de luz, con una carga concentrada, muy parecido a lo que se está viendo en la puede ser postezado en vigas tipo dintel con doble apoyo o postezado superior para soluciones tipo martillo. Bueno, y por último, en esta parte quería comentarles el método ABC de construcción de puentes. Es un método que está siendo muy utilizado en los países del primer mundo, pero que básicamente tiene el concepto de hacer la mayor cantidad de estructura fuera de la obra y luego ir y montar. O sea, con lo que llaman PBES, que son elementos premoldeados, ¿sí? Mucho premoldeado, y eso genera una mejora en la facilidad constructiva in situ, tiempo total de construcción y una mejora en la seguridad para el tránsito público en obra, ¿sí? Reduce la perturbación del tráfico,
el tiempo de ejecución in situ y las demoras por cuestiones climáticas. En síntesis, mejora la constructividad y los tiempos de ejecución, reduce costos, quizás como contra requiere mayor expertise de ingeniería y management, porque bueno, las uniones entre los premoldeados hay que dimensionarlas correctamente. Por ejemplo, una pila, que es lo más clásico es hacerla in situ, en realidad se podría llegar a hacer con premoldeado de dinteles, premoldeado de columnas, hasta premoldeado de bases. ¿Sí? Acá se ve una foto de un dintel premoldeado que se encastra en las columnas. También estribos premoldeados. O sea, todo un sistema premoldeado. Por ejemplo, acá se puede ver una columna hecha por dovelas premoldeadas. O sea, ¿sí? Cada una de estas son sectores o son fajas o dovelas premoldeadas. O sea, partir la obra en distintos elementos premoldeados y luego construirlos o unirlos in situ. Eso genera una mayor control, menor perturbación en obra, o sea, es un sistema que está siendo muy utilizado en los países del primer mundo. Y acá cuando hacemos básicamente, estamos haciendo premoldeados, y aunque sea parcialmente, valga la redundancia, también estamos utilizando el método a veces. Paneles premoldeados de losa, esto lo estamos utilizando en el Belgrano Sur, en el viaducto Belgrano Sur que se está en ejecución en este momento. O sea, en vez de hacer la losa in situ, la clásica losa in situ con prelosas y losa in situ, se hace un panel, la losa, y luego se le deja unos pockets, unos pases, ¿sí? Y se rellena con un grout de alta resistencia. Bueno, yo no sé si quieren hacer alguna pregunta ahora o seguimos, María Laura. Porque ahora empiezo con o Juan. Yo diría que sigas, Martín. Después en todo caso juntamos, ¿no? Bueno, listo. Bueno, vamos al viaducto propiamente dicho. El viaducto Mitre se terminó de construir en el año 2019, es montaje span by span, o sea, vano a vano, los que vimos en la primera parte de la presentación. El comitente fue el Ministerio de Transporte de la Nación y AUSA. Ahí hay un error de tipeo. El contratista fue Rogio Chediak. El equipo de montaje fue de DIL, de la empresa italiana DIL. El proyecto ejecutivo estructural del viaducto fue a cargo nuestro. Y la inspección de obra de una consultora española que se llama Peitco. Bueno, esto ya lo vimos. Características técnicas de la estructura. El viaducto ferroviario Mitre se desarrolla entre las avenidas Dorrego y Congreso de la ciudad de Buenos Aires. Pertenece al ramal Tigre. La obra básicamente consiste en elevar la traza ferroviaria en dicho sector de tal forma de eliminar varios cruces ferroviarios a nivel existente. Por ejemplo, los cruces de Monroe, Blanco Encalada, Mendoza, Juramento y Sucre. A la vez de la apertura de nuevos pasos a nivel como el de la calle Roosevelt. O sea, había pasos a nivel que no existían. Bueno, ahora se abren nuevas calles. Para la ejecución de la obra se tomó la decisión de desplazar las vías existentes provisoriamente, o sea, las vías que existían antes de la obra del ramal Tigre, de tal forma de generar un espacio para poder alojar la nueva traza y trabajar a tiempo completo, sin ventanas ferroviarias. O sea, se desplazó la vía, el tren siguió circulando durante la ejecución de la obra por la nueva traza de la vía,
mientras se generó un espacio para poder construir la obra a tiempo completo, sin ventanas ferroviarias. Si no hubiese habido que trabajar solo en las ventanas ferroviarias, y eso hubiese demorado mucho la obra. Bueno, acá están en naranja las vías, perdón, las calles que se eliminaron los pasos a nivel, todas estas, las naranjas, y las dos violetas son nuevos pasos que no existían antes de la obra. A su vez se construyeron dos estaciones elevadas, la estación Belgrano C y la estación Lisandro de la Torre. Esto va hacia Tigre, acá termina en la avenida Congreso y comienza en el hipódromo, ¿sí? En la avenida Dorrego. Esto es hacia Retiro para quien conoce la ciudad de Buenos Aires. El viaducto se conforma por tramos de vigas cajón simplemente apoyadas de 31.8 metros de luz máxima, apoyadas sobre pilas conformadas por monocolumnas y capitel, fundadas por cabezales de 4 pilotes. En los extremos, rampas de tierra armada. El sistema de construcción y montaje elegido por las complicaciones que existieron para el transporte y montaje. Esta fue la causa de por qué se eligió un sistema de lanzamiento vano a vano, ¿sí? Porque no había un lugar a pie de obra para poder construir las dovelas o las vigas y poder transportarlas mínimamente y montarlas. La playa de prefabricados estaba como a 1 kilómetro del comienzo de la obra, y entonces por eso se debió utilizar un sistema segmental para poder achicar los pesos a montar y a transportar. El sistema de postezado es externo, excepto en el tramo por sobre la avenida del Libertador, el cual es mixto. Externo quiere decir que el cable del postezado va por fuera de la sección de hormigón, del sistema de cableado. No hay compatibilización de formaciones entre el hormigón y el acero, y eso tiene su consecuencia en la verificación a rotura o a estados últimos, ¿sí? Porque no se puede llevar el acero a fluencia porque uno no sabe, no hay compatibilidad de formaciones entre el hormigón y el acero. En Libertador se usó un sistema mixto porque había que cubrir, o habría que salvar una luz un poco mayor, pero un poco era un 10% mayor, con lo que los momentos se incrementaban hasta un 20%, para utilizar la misma máquina y las mismas dovelas, se pasó de un sistema totalmente externo a un sistema mixto, que es parte externa, empieza externo, y luego los cables se meten dentro de la losa, y se transforma en interno. Por eso es mixto, ¿no? Bueno, y completando a la obra se ejecutaron dos nuevas estaciones elevadas, Belgrano C y Lisandro de la Torre. Las características técnicas de la estructura fueron las principales: longitud del viaducto 3,9 kilómetros, distancia entre ejes de pilas 21.8 metros, 28.6 metros y 25.4 metros, luces entre ejes de apoyo, bueno, 1 metro menos aproximadamente de cada lado. Sección de la dovela, 4.9 metros cúbicos. Peso máximo de dovela, esto era muy importante por el equipo de montaje. Tenía limitaciones tanto en el izaje individual de cada dovela como en el izaje total de las 11 dovelas o 13 dovelas que conformaban el tramo. 40 toneladas. El método de tesado en general fue externo. Bueno, después hay la relación entre la luz y la altura de la viga, es 1:14. Se utilizó hormigón H50 para las dovelas, para las columnas y capiteles un hormigón H38, y para cabezales y pilotes un hormigón H30. El acero de la armadura pasiva fue ADN 420, y el acero para la armadura activa fue de baja relajación, grado 270 KSI. Cantidad de desviadores, vamos a ver lo que es un desviador. Había 3. El desviador es una estructura para que desvía la acción del cable y genera una acción ascendente de contraflecha, ¿sí? de postezado. Cantidad de cables
12, 18 según la luz de la pila, del tramo, y los cordones fueron de 19 cordones por cable de 0,62 pulgadas. Bueno, acá se pueden ver una vista de las tres longitudes. La principal era la de 31,80 metros, la de mayor cantidad de tramos. A esto se le llama dovela de pila, a la primer dovela. Es una dovela más chica porque tiene un diafragma que pesa, todas las dovelas deben pesar como máximo 40 toneladas. Como máximo y como mínimo, para no desaprovechar la máquina también. Por eso las dovelas que tienen el diafragma y las que tienen los desviadores son más cortas que las que no lo tienen, con ese mismo fin, para que todos pesan 40 toneladas. A su vez había que elegir la luz de tal forma de que las dovelas sean iguales en un caso que en el otro. Esta es una planta del cableado. Acá se ven, en el extremo se puede ver el diafragma de anclaje, y después los tres desviadores. Los dos desviadores más importantes son los dos laterales, que desvían la carga del cable y le generan una fuerza ascendente, acá y acá, que genera la contraflecha necesaria. La contraflecha, o sea, el contrapar de postezada, o el par de postezada. Apoyos de neopreno sobre columnas y capiteles. Esta es la sección típica del viaducto, la dovela, 11,75 metros de ancho total y 2,10 metros de altura. Desde acá hasta acá hay 2,10 metros. O sea, la relación era 1:14 para la luz mayor, ¿no? Bueno, estos son los tres tipos de dovelas típicas. La dovela de pila con el diafragma de anclaje de los cables. Acá se pueden ver dos pases por el posible reemplazo del cable. El postezado externo tiene como ventaja que los cables se pueden ver y pueden ver si están dañados y se pueden reemplazar en forma fácil o sin grandes complicaciones. El desviador central y el desviador lateral. Todas estas tres tipos de pila, de dovelas, pesaban 40 toneladas. Pero esta era la más ancha y estas dos eran menos anchas que esta perdón, esta era la más angosta, la de pila, porque tenía un gran diafragma, y estas dos eran a su vez más anchas que la de pila, pero menos anchas, que eran aproximadamente 3 metros el ancho de las dovelas, que las típicas sin desviador. Pilas. La pila típica es una columna de 2 metros de diámetro, fundada sobre un cabezal de 4 pilotes a la tosca, al pampeano medio, un capitel y un capitel. O sea, monocolumna con capitel y fundación mediante 4 pilotes de 1,30 metros de diámetro, 1,30 metros, 1,40 metros, según el caso, de diámetro a la tosca. La solución Libertador, también la columna es de 2 metros, pero ¿qué es la solución Libertador? En la solución Libertador hubo que el túnel de Libertador el viaducto cruzaba en forma muy diagonal, muy apaisada al túnel de Libertador, para quien conoce Buenos Aires. Entonces se dividió la luz en dos y se atravesó el túnel
con dos columnas, que son estas dos que se ven acá. Acá se ve el encofrado metálico de la columna. Esta es la losa superior del túnel, que se la escaló para poder construir las dos columnas. Esta es la columna existente del túnel, una de las columnas existentes. Y luego se hicieron dos monopilotes de 1,50 m alpoelchense. Entonces con eso se atravesó la losa superior. De esta forma se atravesó la losa superior del túnel, la losa inferior del túnel, para poder descargar la carga del viaducto a través del túnel a las fundaciones mediante pilotes alpoelchense. Bueno, estos son modelos de elementos finitos de las secciones más importantes, que son donde están básicamente los desviadores y el diafragma extremo. Estas secciones están altísimamente solicitadas y su correcta armados es crucial para que no haya problemas de desprendimiento del desviador, o localizado o general, o por sobrecompresión en los anclajes, o tracción en la cara posterior del diafragma. Bueno, esta ya la vimos. Acá obviamente también se utilizó el sistema de dovelas conjugadas para la ejecución de las dovelas, que confirmó que no hubo ningún tipo de sorpresas en obra. Y esta es la solución Libertador, con el mismo tipo de dovelas, pero el cable empieza externo y luego se mete dentro de la losa y se lo hace adherente. Empieza no adherente y luego, por eso es mixto. Y después, donde se necesita más excentricidad y adherencia, se lo mete dentro de la losa. ¿Con qué se logró con esto? Con el mismo tiro, tener una mayor capacidad portante, de acuerdo a la mayor luz que tenía la solución Libertador respecto del vano típico de 31 metros. Este vano era de 34,55, mientras que el típico era de 31,80. Ese 10%, que se traduce en un 20% más de flexión, fue posible tomarlo con la solución mixta, dado que hay mayor excentricidad y adherencia hormigón-acero. En este caso sí hay compatibilidad de formaciones en la parte donde el cable entra dentro de la caja de hormigón, o de la sección de hormigón. Consideraciones del postezado externo versus el mixto. Postezado externo, ventajas: facilidad de ejecución de las tareas de tesado, no requiere el sellado, no es obligatorio el sellado de juntas, posibilidad de inspección de cables dañados, menor tiempo de las tareas de montaje, menor espesor de almas, porque los cables no pasan por dentro del alma. Y como desventaja, la principal desventaja son la menor excentricidad, como les decía, resultante del tesado, y la menor capacidad resistente para la verificación en estados últimos, al no ser un sistema de tesado adherente. El detallado análisis del incremento de la tensión que puede alcanzar el sistema de cableado a rotura es crucial para aprovechar todo su potencial y ventaja. Sí. La pregunta principal es, ok, el cable no va a llegar a fluencia porque no hay compatibilidad de formaciones entre el hormigón y el acero, pero ¿hasta cuánto puede llegar en la verificación a estado? Esa pregunta, en algunas normas toman solo 100 megapascales más, pero es posible que, haciendo un análisis por elementos finitos con los cables, con el cableado y la sección real, ver cuánto realmente toma el cable, y aunque no se llegue a los 17.000 kilos, que es la fluencia del acero del postezado, quizás se llega a 14.500, 15.000, y esa diferencia es crucial para aprovechar todo el potencial y ventajas del postezado. El postezado mixto, ventajas: en la zona central de la viga, donde se requiere mayor excentricidad para absorber los momentos actuantes, el hecho de que parte o la totalidad del cableado ya se encuentre dentro de la losa hace que la capacidad resistente sea mayor o igual mayor para igual cuantía tesa.
Asimismo, en dicha zona, el cableado interno y adherente alcanza una tensión en estados últimos superior al cableado no adherente del postezado externo, como les decía. Desventaja, la principal desventaja es que hay que sellar, porque como el cable va a estar dentro de las dovelas, y las dovelas son discontinuas, hay que hacer un sellado con resina epoxi, básicamente no para transmitir cortes, sino para proteger contra la corrosión a la discontinuidad que genera la discontinuidad, valga la redundancia, de las vainas de postezado. Y eso aumenta los tiempos de montaje. Bueno, esta es una sección U que se utilizó, como les decía, las secciones U son útiles para cuando hay que ganar gálibo inferior. En las calles, en la avenida Monroe y en la calle Roosevelt, cuando el tren empieza a descender, ya la sección cajón no era posible porque ocupaba parte del gálibo vial necesario por debajo del viaducto y se utilizó una solución solo en dos lugares de una sección de este tipo U, tipo W o W. Bueno, y para terminar, vemos acá algunas fotos. Estas son las fotos de las pilas típicas, la pila de 2 metros y el capitel. Ahí ya se ve la máquina que está montando tramos. Un molde externo, se construyeron, justamente es un molde de pila, acá se ve el molde para el diafragma y los pases para los cables, es una dovela de pila, un molde para dovela de pila. Esta es la parte externa y esta de acá adentro es la parte interna. Se construyeron, si no mal no recuerdo, unos 8 moldes, para que no sobre ni falte, ¿no? Y que se pueda suministrar dovelas sin pérdida de tiempo a la máquina. Acá justamente se ve el sistema short line o de línea corta, donde una dovela, estas dovelas son las hermanas de las conjugadas de las dovelas que se está construyendo. Esta nave se construyó ex professo para la obra. Por eso la nave también hay que dimensionarla en su capacidad de construcción, en el sentido de no hacerla ni demasiado grande, ni que quede espacio ocioso, ni demasiado chica, que no permita generar la cantidad de dovelas necesarias para suministrar las dovelas al equipo de lanzamiento sin demora. Acá hay un acopio acá se ve la playa de acopio, se acopiaban hasta 3 dovelas por posición. La última dovela tenía una carga, este estado de carga era tan o más del mismo orden del de diseño, ¿sí? Del diseño ferroviario. Porque acá hay 80 toneladas encima de la última dovela, ¿no? De la dovela de más abajo. Esta es la armadura no tesa de una dovela que se armaba previamente. Se tuvo que hacer una especie de modelo BIM o 3D para poder visualizar toda la armadura, sobre todo las dovelas de pila. Estas son lo que están viendo en la imagen, es una dovela de pila, pero tenía una alta cuantía y tenía cierta complicación de armado. Pero como había que mantener las 40 toneladas, era más importante poner quizás un poco más de cuantía de acero y no aumentar la cantidad de hormigón. Estos son los desviadores, una foto interna ya. En primer plano está el desviador externo, el desviador lateral con el pase de los cables, las barras estas que unen las distintas dovelas, el desviador central y el otro desviador lateral, y hacia el fondo se ve el pase de hombre y el diafragma de anclaje de los cables. Estas barras
que ven acá, estos blisters con estas barras, son para poder darle una cierta pretensión a las dos velas y unirlas entre sí. Son barras de alta resistencia. Bueno, acá se puede ver el izaje de una dovela de pila. Y acá ya está postezada y cortada los cables, los cordones. Esta es la máquina que se utilizó. Esta es una foto acá durante la obra. Es una viga de autolanzamiento telescópica, ¿sí? Y articulada, de lanzamiento de autolanzamiento de dovelas. Capacidad portante 440 toneladas en general y 40 toneladas individual. O sea, cada sistema de izaje permitía 40 toneladas y 40 por 11 dovelas eran 440 toneladas de capacidad, que era la capacidad de izaje de la máquina, de la totalidad de la máquina. Eso es quizás el punto crucial en el diseño de las dovelas para no tener una máquina ni en exceso ni en defecto de la necesaria. Bueno, acá se ve fotos de la máquina contando. Más fotos durante el montaje. Esta es la foto quizás más emblemática, es una muy linda foto viendo como una especie de perchero donde cuelgan las distintas dovelas. Repito, la capacidad de izaje individual del sistema de guinches era de 40 toneladas y el global de cuando el tramo cuelga de toda la viga es de 440 toneladas. Hay otra. Bueno, para ganar tiempo y porque había una interferencia en el medio, interferencia entre comillas, que era la estación, se utilizó una segunda máquina que hizo una cantidad de metros, no recuerdo bien, unos 700, 800 metros, desde el otro extremo hacia la estación Belgrano C. Es una máquina parecida, esta por disponibilidad era de mayor capacidad portante, pero porque era la que se disponía. Pero se utilizó básicamente para ganar tiempo. Acá se ve en obra la máquina, el servicio ferroviario aún obviamente activo y sin interrupciones porque bueno, se corrieron las vías antes estaban en la misma línea que las columnas. Bueno, se corrió las vías y eso permitió construir el viaducto independientemente del sistema ferroviario. Estas son fotos de las vías de Roosevelt y Monroe, las vías U o W. Y bueno, esta es una foto de la obra terminada. Bueno, tuvimos una hora de charla. Bueno, espero que les haya sido, agradezco mucho la participación y espero que les haya sido interesante y estoy abierto a las preguntas que hagan. Muy interesante, Martín. Por mi parte, mientras doy tiempo, si alguien quiere realizar alguna consulta, te quería preguntar por la unión entre las dovelas, si solo se hacía con el postezado externo o si había además alguna especie de traba, unión mecánica, pelos, epoxi, grouting. Sí. No, a ver, la principal unión entre ellas es el postezado externo. Después hay lo que se llaman llaves de corte. No sé si se notan ahí. ¿Se llegan a ver ahí? Sí. Bueno, esas llaves de corte
es que es la preocupación de que encastren, ¿no? Pero bueno, con el sistema conjugado no hay ningún problema. Es para transferir el corte. Pero el corte, parte del corte, porque principalmente el corte se transmite por fricción, por la fuerza de postezado contra la fricción entre hormigón y hormigón, ¿no? Así que epoxi no fue necesario, esa es una de las ventajas. No es en el sistema externo no es necesario porque la vaina es continua, y al ser la vaina continua no es necesario unir con epoxi las distintas dovelas porque la principal función de la resina epoxi no es transmitir el corte, sino proteger proteger contra la corrosión los cables cuando la vaina es discontinua. Muy bien. José te felicita por la presentación. Bueno, Eh, muchísimas gracias. Otra pregunta que te hago son con los apoyos de neopreno. Si en el caso, si tienen previsto algún tipo de mantenimiento o si hay que hacer una reparación en el futuro, si hay Bueno, una... sí, en ese caso hay un suficiente espacio como para poder gatear si fuese necesario, para poder gatear las dovelas y poder recambiar el apoyo. Hay, no sé si se llega a ver acá hay una especie de dado de hormigón, o sea, uno podría poner acá no está puesto todavía, pero acá arriba va el aparato de apoyo de neopreno, y uno podría poner acá un pistón, un gato, como para poder levantar levemente y reemplazar la pieza. Sí, sí, se ve claramente. ¿Durante la obra tuvieron algún problema de cables cortados o de reparaciones que tuvieron que hacer luego de terminado las tareas de postezados? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no hubo problemas de corte de cable, no. No, no. No, la verdad, se montó en 10 meses y no, extrañamente, quizás para lo que estamos acostumbrados, no hubo problemas en la obra. O sea, la obra fue derecha, derecha, derecha. También había un equipo técnico de asesoramiento de la gente de construcción de la gente de Italia que era muy, muy bueno, ¿no? Con mucho expertise, mucho conocimiento. Bien, muy bien, Martín. Bueno, ahí pregunta Juan Manuel Franco, excelente presentación, y Gracias. te pregunta cómo se unían las dovelas hasta que se montaba el tramo completo y se postezaba externamente. Con esos cables, primero se dan siempre colgadas, ¿no? Y se unían entre sí y después se le daba con las barras de alta resistencia una pequeña pretensión hasta tanto se generaba el postezado externo. O sea, había algunas barras, a ver si se ven una foto, estas barras, no sé si se llegan a ver. Sí, Estas barras tienen la única función de unir las dovelas temporariamente. muy bueno. Pregunta Alberto Ponce si se hizo algún control de deformaciones durante la obra. Bueno, estas son estructuras muy, muy rígidas. O sea, lo que se hizo fue una prueba de carga midiendo las deformaciones luego de terminarla. Durante la obra se hicieron los controles básicos, pero no es una solución, por ejemplo, en cantilever, donde ahí sí es necesario controlar la flecha del voladizo a medida que se va avanzando con el montaje, sino que acá es el sistema al ser vano por vano, el encastre es seguro y no hay problemas de deformaciones en ese sentido. Sí, después se hizo el control de deformaciones durante una prueba de carga, ¿no? Que dio valores menores a los esperados. Muy bien. Bueno, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Martín, por la presentación Bueno, nuevamente. Y te felicitaciones por el trabajo. bueno, muchísimas gracias Juan y muchas gracias a todos los participantes. Espero que les haya sido útil y si quieren alguna pregunta, se les ocurre hacer una pregunta extra y demás, me escriben, no hay ningún problema. Bueno,
saludamos a todos y los invitamos entonces para la próxima charla, como dijimos en la introducción, del ingeniero Carlos Zamura, el próximo miércoles. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.